Muy buenas tardes, queridos colegas. Nos encontramos esta tarde un poco friecita de agosto. Bueno, hemos pasado todos aquí en Lima un pequeño remesón. Esperemos que esto se calme. Hay que siempre mantener la calma. Ya están ingresando nuestros queridos colegas, maestros que todas las semanas nos siguen. Un saludo para la maestra Isabel Vales. Nos están también ya saludando Lili Catari, Berta Dominga. Muy buenas tardes, queridos maestros. Hoy día nuevamente nos encontramos para seguir abordando estas competencias de comunicación que tanto nos ayudan en el trabajo con nuestros estudiantes, ¿no? Y que es tan necesario desarrollar. Muy bien. Vamos a esperar un poquito más. Ya tenemos algunos maestros. Están saludándonos también. Miss Rosita Bedoya nos saluda. También Mariana Aguilar desde Riobamba, Chimborazo. Muy buenas tardes, Miss Mariana. Un gusto que esté con nosotros. Karencita también está con nosotros, la especialista Karen Sotelo. Karen, buenas tardes. También para poder dar un saludo para todos los colegas que se están ya conectando esta tarde. Está Miss Katherine Correa. Karencita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes a todos los docentes que ya se están conectando. Tenemos la presencia de la institución educativa 1165 Holanda, también está República de Costa Rica. Y Mari, aprovechando estos primeros minutos, hacerles recordar a las personas que están inscritas en el curso a que puedan ingresar a la plataforma Moodle. Ahí tenemos ya varias actividades, no esperemos a que se nos acumulen, son actividades sencillas que ustedes las van a realizar a partir de las conferencias que van escuchando. Entonces, por favor, vayan ingresando, no lo dejen a última hora, porque los tiempos después son cortos y se nos puede juntar con otras actividades. Exactamente, Karen, así es. Sí, es necesario que también participemos para poder ir avanzando poco a poco a medida que avanzan también los temas que tenemos para cada semana. Muy bien, siendo ya 4:03, tenemos ya un buen número ya de participantes conectados. Muy bien. También entonces ya podríamos estar comenzando esta tarde. A ver, para que nos pueda acompañar también María Estel con las primeras diapositivas. Hoy día tenemos un tema muy interesante, vamos a verlo, vamos a conocerlo, ¿no? Vamos a ir viendo. Sigue los saludos, Miss Carmen Trujillo, Miss Julie, del Colegio Costa Rica también nos saludan, Doris Casas. Muy bien. Aquí podemos ver, también ya nos encontramos, miren qué rápido, la cuarta videoconferencia de este curso. Con esta primera estrategia, digamos, estas primeras estrategias para la competencia de comunicación oral, ¿no? Seguimos en la segunda parte de este tema tan interesante. Y, como siempre, vamos a tener a nuestra querida colega Liliana Cajacuri Ardiles, que es nuestra ponente invitada. Liliana es magíster, con experiencia en formación inicial docente, también en amplia experiencia en gestión pedagógica, también en el desarrollo de habilidades comunicativas, de evaluación y del mismo currículo nacional. Es consultora en temas pedagógicos y también editora de textos. Aquí también tienen sus datos y sus correos para cualquier comunicación también con Liliana, que sabemos que muy gustosa va a poder compartir todas sus experiencias y sus conocimientos con quienes le puedan también solicitar. Lilianita, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mari. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados docentes. Qué gusto poder encontrarnos en esta nueva fecha para poder compartir en relación a la competencia oral que nos convoca. Así es, así es. Muy bien, creo que ya te podemos dejar, Lili, quedas con los maestros y nos volvemos a encontrar dentro de un ratito más para cualquier pregunta, cualquier inquietud que vaya surgiendo, maestros. Nos seguimos comunicados mediante el chat. Listo, Lili. Ok, gracias, Mari.
Muy bien, reciban ustedes un cordial saludo esta tarde que está un poco fría y con sorpresa, ¿no? Con la sorpresa que hemos tenido acá en Lima, un sismo que nunca hay que desdeñar, hay que estar siempre preocupados y atentos a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Sean estos telúricos o de cualquier otro tipo. Bien, esta tarde nos convoca la segunda parte en donde vamos a trabajar las competencias de se comunica oralmente. Pasamos, por favor, la diapositiva. Muy bien, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy? Hoy vamos a socializar tres estrategias. Aprendiendo a dialogar, exponemos nuestras investigaciones y manifestamos nuestros pronunciamientos. Luego que terminemos con cada una de las estrategias de la explicación que yo hago, vamos a proceder a una rueda de preguntas para poder aclarar ahí alguna duda o compartir o poder dar más ideas de repente, ustedes que han tenido la experiencia, la oportunidad de repente de aplicar la estrategia, poder darnos algunos tips para nosotros, todos los demás maestros, seguir aprendiendo, incrementando nuestra estrategia y de esa manera aplicándola con mayores fuentes de información. ¿Sí? Vamos a empezar entonces. ¿Avanzamos? Como ya vimos la semana pasada, estamos tratando la competencia de se comunica oralmente. Cuando hablamos de las competencias no podemos decir que hay un orden, porque todas son importantes. Sin embargo, el orden natural, vamos a decirlo, es que primero aprendemos a hablar, ¿no? Escuchamos, hablamos, luego leemos y escribimos, como que se da en paralelo. Y por eso estamos trabajando nosotros, empezando estos talleres con la competencia de oral. Vamos a recordar, como lo hicimos la semana pasada, porque siempre es bueno contextualizarnos, ¿no? Dónde estamos, porque me parece que tenemos a un buen público que estuvo también el martes pasado, pero otro que seguramente se suma en esta fecha. Entonces, ¿qué capacidades trabajamos en la competencia se comunica oralmente? Avanzamos, por favor. Las capacidades son: obtiene información del texto oral, ¿no? Infiere e interpreta información, adecúa, organiza y desarrolla, utiliza recursos no verbales y paraverbales, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral, ¿no? Estas 6 capacidades se dicen sencillamente, pero nosotros como maestros sabemos que en la práctica todas se dan muchas veces en el mismo momento. Sin embargo, incidimos más en unas o en otras según la estrategia que decidamos aplicar, según el momento en el que queremos dar énfasis en la estrategia, según también la intención de evaluación formativa y retroalimentación que queremos dar. Porque de repente en alguna estrategia nosotros queremos observar con mayor atención si el estudiante, por ejemplo, es capaz de obtener información del texto oral. Entonces, orientamos estrategias que se centren más en esta capacidad. O de repente queremos observar si es capaz de organizar y adecuar la forma, ¿no? De manera coherente, cohesionada, su discurso, por ejemplo, su discurso oral. Entonces, elaboramos estrategias, pautas para esta capacidad. Si de repente queremos trabajar el uso de recursos no verbales, entonces tenemos estrategias relacionadas al movimiento, al mimo, a la gestualidad, hacemos de repente estrategias con el espejo para las caras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es importante tomar en cuenta es que cuando trabajamos una competencia, sea esta la competencia de se expresa, de comprende o de produce textos, todas las capacidades están en juego, en mayor o menor dimensión. Según la estrategia y el propósito de nuestra sesión, nosotros hacemos énfasis en 1, 2 o 3, pero eso no quiere decir que hacemos una y dejamos de hacer la otra. Esto es con las capacidades y lo mismo podría decir también que se dan con las competencias en nuestra área. Vamos a continuar, por favor. Entonces, como ya lo he mencionado, vamos a trabajar 3 estrategias. Aprendemos a dialogar, exponemos nuestras investigaciones y manifestamos pronunciamientos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar de la que es más cercana de repente a nosotros. Aprendemos a dialogar. Avanzamos, por favor. El diálogo,
¿no? ¿Cuántas veces nos decimos, ay, pero dialoguemos, conversemos? Y muchas veces pensamos o tenemos nosotros la idea de que diálogo y conversación son sinónimos. Sí, podemos decir que guardan cierta sinonimia, pero también nosotros sabemos, especialmente los que somos maestros de comunicación, que no existen los sinónimos absolutos, o sea, no existe palabra con el significado exactamente igual al otro, ¿no? Siempre hay una variación semántica en la intención del emisor, etcétera. Entonces, este es un punto de partida muy importante, ¿no? Porque nos dice, el diálogo es una de las formas más comunes de interacción social, una de las más comunes que existe. Pero vamos a diferenciar de la conversación. La conversación es coloquial. Eso quiere decir que se da de manera natural, espontánea, sin ser planificada. ¿De acuerdo? Eso es lo que corresponde a lo coloquial, una conversación, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, a veces no les ha sucedido a alguno de ustedes que estamos, no sé, esperando al doctor en el hospital o habíamos tomado algún transporte público y alguien se sentó al costado y de la nada se empieza una conversación. Eso fluye de manera natural, uno se ríe, conversa con las personas, etcétera, y seguimos. Eso es una conversación coloquial, no fue planificado, salió de manera espontánea y es totalmente válida porque permite un intercambio de información, emisor-receptor. Pero tenemos al diálogo, que es lo que nos convoca el día de hoy. El diálogo es planificado. El diálogo ha sido planificado, ha sido estructurado, tiene una intención. Vamos a ver más detalles en relación al diálogo y a la conversación para que nos quede claro esto y nosotros tengamos esa claridad al momento de desarrollar nuestra estrategia en el aula. Avanzamos, por favor. Entonces, aquí hemos hecho un cuadrito para ir comparando. Nos dice que el diálogo tiene un tema previamente señalado, ¿sí? Por eso es que ha sido pensado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros como docentes acordamos una entrevista con los padres de familia, ¿no? Citamos al padre, la madre, por ejemplo, ahora en ese contexto virtual, puede ser por alguna plataforma, puede ser por el WhatsApp, puede ser por una videollamada. Entonces nosotros le decimos, sí, señor, señora, por favor, queremos conversar con ustedes, con la familia. Entonces, ya hay un tema. ¿Para qué los vamos a citar? Nosotros ya sabemos, lo estamos citando para conversar sobre el desempeño, el proceso de aprendizaje de su hijo, de nuestro estudiante. O sea, ya hay un tema previamente señalado. Es muy distinto a una conversación en donde de repente yo me encontré con el padre de familia, vamos a pasarnos al contexto presencial, ¿no? Me encontré con el padre de familia a la salida del colegio y el padre me aborda y conversamos, ¿no? ¿Y no les pasaba a ustedes en presencial que a veces nos ponían en aprietos también porque en esa conversación, que es totalmente informal, que no ha sido planificada, el padre de familia a veces nos preguntaba por su hijo, por su hija y cómo estaba? Y claro, como nosotros no lo teníamos planificado en ese momento, hacer memoria, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Ya en qué sección está? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una gran diferencia entre el diálogo y la conversación. La conversación sale en el momento, mientras que el diálogo está previamente señalado. El diálogo nos dice tiene una finalidad. Como ya está pauteado, yo tengo una finalidad. ¿Para qué voy a dialogar con esa persona, con esa familia, con ese estudiante? Si no tengo clara la finalidad, ese diálogo no va a funcionar bien, como lo tengo previsto. La conversación, por otro lado, nos dice que es inmediata, sin una finalidad previa, ¿no? Tenemos esas típicas conversaciones cuando en realidad no sabemos mucho de qué hablar, ¿no? Y empezamos, alguna vez leí, ¿no? Si las personas y los seres humanos no hablásemos del tiempo, 9 de 10 personas no tendríamos de qué hablar, ¿no? Entonces, esa es una conversación, ¿no? No tiene una finalidad previa, es simplemente para, ¿no? Mantener una línea de cordialidad. El diálogo tiene un tono formal. Cuando hablamos siempre de un tono formal y de un tono informal, como es en el caso de la conversación, ¿qué implica? Implica
la adecuación, la forma de nuestro discurso. ¿Se dan cuenta? Y quiero que vayamos también relacionando con aquellas capacidades que hemos mencionado de nuestra competencia, ¿no? El tono, el uso del tono de nuestro discurso tiene que ver con ese proceso de adecuación, que significa tener la capacidad de darnos cuenta en el contexto en el que nos encontramos para comunicarnos. A veces cuando trabajamos la competencia de produce textos, esto es mucho más claro, porque ya el lenguaje escrito nos exige cierta formalidad, desde la redacción, la ortografía. En cambio, el lenguaje de expresión oral no es tan formal en ese aspecto, permite a veces muchas licencias y se confunden. Y hay jóvenes, niños, personas que siempre hablan, ¿no?, en el mismo nivel de informalidad y no se dan cuenta que según el contexto que tengo, según el destinatario a quien me dirijo, yo debo guardar un tono adecuado a esa comunicación. En el caso del diálogo es un tono formal, un registro formal con palabras estándar que me puedan comprender todos. Porque también cuando alguien quiere darse de mucha importancia, tal vez, y puede tener un vocabulario muy amplio, que bueno por esa persona, pero la intención de la comunicación es que mi receptor me entienda. Si yo uso palabras que no son de uso común para mi receptor, no estoy logrando la función de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de un tono formal, hablamos de un vocabulario que tanto el emisor como el receptor lo maneje. El diálogo, nos dice, tiene alternancia de turnos predeterminadas, ¿no? O sea, nosotros sabemos ya en esa planificación cuando queremos que la otra persona conteste o le preguntamos, ¿no? Imagínense, volvamos al ejemplo, que tengan ustedes una reunión con los padres de familia. No es un monólogo, no voy a hablar yo, sí, porque Liliana tiene este desempeño, he aprendido esto, he aprendido el otro, pero tenemos eso. Buenas tardes. No, yo necesito, ¿y ustedes qué opinan? Y para eso hay que hacer las preguntas siempre abiertas. Y ahí estoy yo estableciendo ya los turnos. En el caso de la conversación, la alternancia es de turnos no predeterminados. O sea, en cualquier momento, vamos a decirlo así, mi interlocutor va a poder interrumpirme, ¿no? Va a poder interrumpirme. Y a veces, no les ha pasado a ustedes, hagamos memoria, nuestra conversación empieza en un tema y terminamos en otro, porque como no está planificada y los turnos no están previstos, en esas alternancias de turnos, el tema puede ir variando y se va variando porque es informal. En el diálogo, nos dice, exige un fondo y forma en el discurso, lo que mencionábamos anteriormente. Cuando nosotros vamos a entablar un diálogo con alguna persona, seguimos en el ejemplo de repente de la entrevista con la familia, nosotros tenemos un fondo y una forma. Queremos llegar, por ejemplo, ¿qué es lo que los profesores queremos llegar cuando conversamos con las familias? Queremos llegar a acuerdos, ¿no? Tomamos acuerdos. ¿Para qué? Para que se realicen en casa, para que realicemos en el aula, con el objetivo de ayudar, de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos un fondo y una forma en el discurso. Mientras que en la conversación se aceptan, nos dicen, ciertas redundancias. O sea, no tenemos necesariamente un fondo y una forma, porque como no sabemos en dónde va a terminar la conversación, puede ser que lleguemos a acuerdos, puede ser que lleguemos a conclusiones, puede ser que no. ¿No les ha pasado a ustedes más de una vez en alguna reunión especialmente? Bueno, ahí es válido que esto suceda, que uno empieza a entablar conversación con una persona, con otra, y al final alguien te pregunta, ¿de qué hablaban? Y al final ni siquiera supimos muy bien de qué hablábamos, ¿no? Porque no sabíamos cuál era el tema, solo que conversamos, nos reímos, por ahí de repente un chiste, una palabra, qué bien, qué simpático, y terminó. Porque esa es una conversación. Ahora, el arte de conversar también pues es un arte. El hecho de mantener entretenido al público o mantener entretenido a la persona con la que interactúo, ¿de acuerdo? Un ejemplo interesante de diálogo, aunque también raya definitivamente en el monólogo, son, por ejemplo, estos stand comedy, ¿no? Porque son ellos quienes dirigen toda la conversación. Pero ahí vemos que hay un orden, una secuencia, un fondo, una forma, ¿sí? Vamos a ver en qué más se basa el diálogo. Avanzamos, por favor. El diálogo, nos dice, es la base de otras interacciones de la vida escolar y social.
Nosotros podemos pensar, y eso es lo que a veces nos sucede, con la estrategia con la competencia de se expresa. Ya lo mencioné la fecha anterior, ¿no? Como es algo tan natural, como se da tan natural en el ser humano, asumimos que todos lo hacemos y que todos lo hacemos bien. O asumimos que no es necesario que nos detengamos a trabajar todo esto en el aula porque los chicos ya lo saben. Total, si todos hablamos, todos hablan, todos conversan, todos dialogan, supuestamente. Entonces, lo que quiero que veamos ahora es que puede ser que todos conversemos, que los chicos hablen, pero en realidad estamos dialogando, que es la estrategia que nos convoca. Entonces, el diálogo es la base. Ese diálogo, ¿por qué? Porque miren, hay una finalidad, hay un propósito. Recordemos estas diferencias entre diálogo y conversación. Entonces, ¿por qué el diálogo es la base de otras interacciones de la vida social? Porque el diálogo tiene un tema previamente señalado. Pensemos en el estudiante que quiere pedir permiso al padre de familia o a la madre para irse de paseo, para una actividad, para ir a la fiesta, o que quieren que le compre algo. O sea, ya ahí hay un tema previamente señalado, ¿de acuerdo? Tiene una finalidad, tiene un tono formal porque ha pensado qué palabras va a emplear, ¿no? Tiene una alternancia de turnos porque en algún momento él sabe que le tiene que preguntar al papá y a la mamá, ¿y tú qué opinas? Si estás de acuerdo y lo vas a hacer. Y definitivamente exige un fondo y una forma en el discurso con todos los recursos que el discurso exige, ¿no? Como la parte lingüística y la parte no lingüística, no verbal. Entonces, ¿cómo podemos motivar en el aula para trabajar el diálogo? También conversamos la sesión pasada a partir de los intereses de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Comentarios sobre la obra literaria que están leyendo. De repente estamos trabajando el plan lector, de repente tenemos un trabajo ya con lectura previamente coordinado, entonces podemos trabajar en torno a esta lectura que se está realizando. No solo en el área de comunicación, sino también de repente en el área de personal social, en el área de ciencia y tecnología, se está leyendo algo, entonces podemos promover el diálogo desde estos comentarios de la obra literaria. Coloquios, ¿no? Promover los coloquios, las conversaciones sobre diversos temas. ¿Qué temas? Yo les he puesto acá algunos ejemplos de temas que les puede y que creo que les interesa a los estudiantes de cuarto, de quinto, de sexto de primaria, ¿no? Los videojuegos. Creo que a esas alturas serían muy pocos los niños que no tienen algún videojuego preferido, ¿no? Y bueno, sí, más a veces los varones que las niñas, pero hay videojuegos para todo gusto y de toda temática, ¿no? Entonces, los videojuegos, las modas, ¿no? ¿Cuáles son las modas que van saliendo? Las modas en música, las modas en vestuario, las modas en peinados, las modas en colores, ¿no? De cabellos, no sé si ustedes han visto, los tatuajes, ¿no? Motivarlos a que lean sobre el tema de los tatuajes, cómo surgen, qué son, qué representan, es un arte, no es un arte. Me imagino que los chicos de esa edad no están tatuados definitivamente, pero es algo que les llama la atención. Los influencers, ¿qué son los influencers que escuchamos tanto nosotros, ¿no? Los influencers, ¿qué significa llegar al 1.000.000 de seguidores, al no millón? ¿Pagan, no pagan, ¿no? Los TikTokers, o sea, los chicos están al tanto y yo ya les he dicho, nosotros tenemos que estar al tanto de todo ello. Los maestros, que estamos en relación siempre con los chicos, por eso dice que no envejecemos rápidamente, ¿no? Porque estamos cerca a toda esa juventud, a toda esa energía, pero eso también debemos estar en esa juventud actualizándonos constantemente y tenemos que prestar atención y escuchar qué les llama la atención, qué les gusta, qué está de moda en este momento. No porque a nosotros hace unos años nos gustaba Dragon Ball, quiere decir que hasta ahora les sigue gustando a los chicos Dragon Ball, ya no. Entonces, tenemos que ir actualizando para motivarlos. Hablábamos también en la reunión pasada. Los chicos, los estudiantes, van a hablar de lo que les gusta y de lo que saben, y de lo que saben, ¿sí? Lo que tenemos nosotros que descubrir es
qué es lo que saben, qué es lo que les gusta. Pasando a otro nivel, las noticias. Existen muchas noticias, noticias tristes, noticias preocupantes. Es cierto que hay diversas recomendaciones, porque a veces también los noticieros en general son bastante funestos, ¿no? Y crean un ambiente muy negativo, pero es parte de la realidad en la cual vivimos. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana está presente en casi todas las regiones del país. Y lamentablemente, alguno de los estudiantes o sus familiares puede haber tenido una experiencia triste en relación a ello. Entonces, buscar que se converse sobre el tema, buscando alternativas, ¿no? De solución también podemos promover ahí. ¿Qué otras noticias? Las noticias que están a nuestro alrededor, los chicos escuchan, prestan atención, porque inclusive en estos TikTok y todos salen también, ¿no? Tenemos ahora toda esta situación de Afganistán, por ejemplo, hay que traerla al aula también para fomentar el diálogo. Luego podemos pasar ya a otro contexto, ¿no? Que está incluido, marcado en algunas estrategias, inclusive también dentro de Aprendo en Casa, por ejemplo, los comentarios sobre costumbres familiares, en lo cual revaloramos también de dónde venimos, ¿no? Nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros tipos de comida, ¿no? De dónde venía el abuelo, la abuela, cómo se conocieron, por qué en casa nos gusta comer tal o cual comida, esas comidas que a los padres nos llevan, nos remontan a la casa de los abuelos de repente. Entonces, todo ese tema de las costumbres familiares, ¿no? Comentarios sobre acontecimientos importantes en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, todos estos insumos nos pueden servir y nos deben servir para fomentar el diálogo y aplicar la estrategia del diálogo dentro del aula. Continuemos, por favor. ¿No? Como toda estrategia, tiene el antes, el durante y el después. ¿Sí? Entonces, antes de empezar con nuestra estrategia, aclarar las características del diálogo, que ya lo hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Puntualizar la diferencia con la conversación. Si ustedes me preguntan, Liliana, pero a ver, ¿qué es lo que más tengo que puntualizar? Lo que más tengo que puntualizar es que una conversación es informal, inmediata, ¿no? No está planificada, surge en el momento. Pero para yo dialogar de verdad, yo tengo que planificar, estructurar qué es lo que voy a decir y por lo tanto saber qué voy a decir. Y eso implica, ¿qué cosa? Información. Y obtener información, ¿qué cosa implica? Investigación. Y para investigar, ¿qué implica? Buscar fuentes. Entonces, así sea un tema que podamos verlo tan sencillo y tan cercano como es las costumbres familiares, vamos a imaginar. Entonces yo, mis fuentes, si tengo la suerte de vivir con los abuelitos, los papás, pero no me puedo quedar solo con lo que me dice un abuelito, ¿no? Puedo buscar al otro, puedo llamarlo por teléfono, puedo, ¿no? Hacer una videollamada o al tío, a la tía, para poder recopilar información de distintas fuentes. Eso es lo que, ese es el bichito que yo recomendaría. Hagamos que los chicos tengan ahora sí desde la primaria, porque cuando, o sea, la primaria es una base tan importante de la educación. Cuando en los chicos a esta edad se les deja bien claro cuáles son los pasos para algo, ellos ya lo tienen insertado y lo van a hacer un hábito, ¿no? Entonces, ya, antes de yo atreverme a hablar, de dar un discurso, yo debo tener información. Y cuando se habla de buscar información, tengo que buscar información de varias fuentes. No puedo quedarme solo con lo que me dice una persona, ¿no? O un solo texto, o una noticia, o una sola página del Google. No, tengo que buscar información de distintas fuentes. Les mencioné la semana pasada, ¿no? Toda historia tiene dos lados. Eso hay que decir a los chicos que siempre tienen que buscar. Y establecer la situación específica para el diálogo. Yo les recomiendo trabajar mucho el diálogo, trabajarlo primero de repente en espacios pequeños, o sea, en grupos pequeños, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de dialogar. Y como hay tantos temas en los cuales se puede dialogar, no hay ningún problema, ¿no? Vamos estableciendo, en esta sesión, en estos 20 minutos, vamos a trabajar sobre tal tema, con las costumbres familiares, perfecto. En otra sesión, en otro momento, ¿no? Alguna noticia local o internacional que surja en ese momento y que querramos ver información, no sé, ¿no? Pero establezcamos claramente
el tema del diálogo. No lo dejamos abierto porque si no, recuerden, si ya pierde la forma, la estructura ya no es un diálogo, es una conversación. Porque tampoco es que los chicos van a investigar de muchos temas a la vez. Vamos dándole uno por cada momento para que ellos realicen de verdad una investigación bien concienzuda dentro de la edad en la que están, que es lo que nosotros queremos que quede claro en el proceso de aprendizaje que estamos trabajando. Ya cuando se da el diálogo, ¿no? Analizar las situaciones presentadas, cómo se turnan en el uso de la palabra. Entonces aquí está, ¿no? Al haber trabajado previamente las normas de convivencia, ¿sí? ¿Cómo se negocia o define el tema? Acá hay varias formas de trabajar, por consenso, por votación, hasta por imposición, vamos a decirlo así, si el maestro es el que trae el tema y lo pone siempre. Recuerden también que hablamos la sesión pasada como un reto. Al estudiante hay que retarlo, ¿no? Y eso les gusta a los chicos. ¿Cuán profundo es el tratamiento del tema, ¿no? ¿Qué tanto vamos a investigar? Ahora, es cierto que de repente nosotros podemos decir, uy, pero los chicos pueden ir a distintas fuentes, cómo canalizo las fuentes, cómo sé si todas las fuentes son válidas, etcétera. Nosotros también como maestros podemos darles las fuentes, no sé, vamos a imaginar 10 fuentes de las cuales ellos pueden elegir 3, 4, 5. Entonces, también por ahí ya orientamos, porque yo como maestro ya me revisé las 10 fuentes, ya tengo también una información bastante amplia de lo que quiero que trabajemos y de ahí vamos a escuchar qué es lo que ellos han podido concluir, qué es lo que han podido identificar, cómo han obtenido la información, cómo han inferido, ¿no? Las capacidades que hemos visto que se trabajan en la competencia se expresa. ¿Cómo es el registro lingüístico que emplea, ¿no? De repente tenemos por ahí algún estudiante que tiene mucho el uso de la jerga. Nosotros no podemos decir que el uso de la jerga es malo. No, en el uso del lenguaje no es nada malo, nada bueno. Solo hay algo adecuado. Entonces, lo que los chicos tienen que entender es que, ok, o sea, si en tu grupo social X todos se comunican en jerga y así se entienden bien y así fluye la comunicación, perfecto, en ese grupo local X funciona. Pero cuando tú ya quieres salir de ese grupo local y quieres relacionarte con un grupo mayor, tienes que usar otro registro de lenguaje, si no, no te van a entender. Y el objetivo de comunicarnos es que el otro nos entienda. Entonces, si no estás yendo a ese objetivo, no es muy eficiente lo que estás realizando, ¿no? ¿Cómo resuelven los problemas de comunicación con los interlocutores, ¿no? Cuando no se escuchan bien, cuando no se entienden. En el lenguaje oral ayuda mucho todo lo que es no lingüístico, porque una mirada, un gesto, un movimiento de manos, asentar con la cabeza, eso nos ayuda muchísimo para reforzar un discurso. Obvio, cuando estamos en presencial, todo el cuerpo ayuda. Cuando estamos en virtual como ahora, bueno, ¿no? De 3/4 hacia arriba, ¿no? Pero ya les he hablado también del tono de voz, el timbre, eso ayuda muchísimo, ¿no? Para poder resolver cualquier problema. ¿Qué señales no verbales acompañan? Ahí vamos a identificar de repente los gestos, los tics, si es que nuestros estudiantes los tienen, para que puedan trabajar sobre ellos, las redundancias o las muletillas, ¿no? Para que puedan darse cuenta que existen y poder atenuarlas. ¿Qué más vamos a ver durante todo el proceso? Que los interlocutores han desafiado, nos dice, sus capacidades intelectuales y afectivas mientras interactuaban, ¿no? O sea que, ¿cuáles son estas necesidades? A veces uno quiere que el otro siempre esté de acuerdo contigo, pero los chicos tienen que darse cuenta en el diálogo que no siempre va a ser así y que hay que respetar que otro no esté de acuerdo conmigo. Yo respetar ello y que el otro también me respete. Y a pesar de eso, aceptar lo que me diga, ¿no? Puede ser que para mí, para mi punto de vista, esté totalmente errado y yo tendré que decírselo, pero yo no puedo imponerle mi forma de pensar. Y no puedo decirle, estás totalmente errado y tienes que pensar como yo. Le tendré que decir, yo considero que tu punto de vista está errado, ¿no? Sí, y te invito a que busques mayores fuentes, que busques mayor información y que te des cuenta de ello, ¿no? Te invito a ello, pero no te puedo imponer lo que yo considero, ¿sí? Entonces, esto es durante. Y finalmente, después de nuestra competencia, después de nuestro proceso, perdón, siempre aplicamos una evaluación, una autoevaluación. Siempre recomiendo
que sean los mismos estudiantes que de repente puedan ellos identificar, y también su par. A veces los chicos, los niños, los adolescentes aceptan mejor lo que el par le dice que lo que el adulto le dice muchas veces, ¿no? ¿Qué pueden preguntarse y qué podemos preguntar y qué podemos nosotros incidir cuando observamos el diálogo? Realicé propuestas para trabajar el tema, ¿no? Porque tenemos distintos tipos de estudiantes. Puede ser que, ya lo que le digan, ok, no es ese problema. Otro que más bien todo lo que le decimos no le parece. Y otro que prefiere proponer. Hay chicos que prefieren proponer, otros que prefieren aceptar. Y ahí vamos viendo y canalizando también, ¿no? Los liderazgos, las interacciones, ¿sí? Escuché con atención los ejemplos grabados que se presentaron. Bueno, aquí, ¿por qué se pone esta parte? Porque es importante, y también lo he mencionado antes, tenemos que poner ejemplos, referentes, ¿no? Buscar, por ejemplo, diálogos en la web, en la internet, que puedan dar unos buenos referentes a los chicos, porque todos aprendemos, todos empezamos a hacer imitando. Es la primera parte y no es malo, ¿no? Respeté mis turnos de participación y los de los demás, ¿no? Porque acá entra el respeto y el saber escuchar. Mis ideas aportaron a la profundización del tema tratado, ¿no? O sea, mis ideas tenían un respaldo, estaban sólidas, tenían una fuente, ¿no? Aporté a la definición de conclusiones, ¿no? Si pudimos concluir en algo. Participé activamente en las simulaciones, o sea, en los diálogos que se dieron. Observé y analicé las simulaciones siguiendo los criterios trabajados, ¿no? Porque no podemos hacer que todos los alumnos dialoguen a la vez, pero sí podemos hacerlo en grupos pequeños, y en ese momento habrá quienes están dialogando y quienes están observando. Y esos observadores también deben tener una apreciación del fondo y de la forma del diálogo que están estableciendo sus compañeros, para poder dar sugerencias al fondo, que sería el tema, la temática que están dialogando, y a la forma, que sería el uso del lenguaje, tanto verbal como no verbal, que están empleando sus compañeros, ¿sí? Entonces, esta ha sido la estrategia de Aprendamos a Dialogar. Y aquí hacemos un alto con esa estrategia para poder escuchar sus preguntas, sus recomendaciones, sus experiencias de repente en torno a esta estrategia. A ver, Mari. Sí, Lili. Sí, muy claro, muy claras las indicaciones que nos das. Mira cómo es importante recordar y tener presente que justamente esta estrategia del diálogo, que si bien pareciese algo cotidiano, algo que es tan habitual, pues cuando lo utilizamos para un contexto, digamos, pedagógico, como es el que nosotros lo usamos para nuestros estudiantes, para que desarrollen esta competencia, todo lo que hay que considerar y cómo ellos también tienen que poco a poco ir apropiándose de todas estas formas de organizar ese diálogo, ¿no? Mira, acá tenemos algunos comentarios de las maestras, ¿no? Igualmente nos comentan, por ejemplo, nos dice María Julia Pimentel, nos comenta, nos dice, aquí es importante el apoyo de los padres o de un adulto. Y es cierto, ¿qué podrías comentar sobre este tema que ha puesto la maestra al aire, ¿no? O sea, el apoyo de los papás y cómo pueden participar ellos para poder seguir desarrollando esta competencia. Sí, definitivamente el apoyo de la familia, de los padres, o sea, es un gran aliado para nosotros los maestros, ¿no? Si las familias, si pudiésemos nosotros, por ejemplo, hacer este ejercicio en una escuela de padres, el ejercicio del diálogo nada más con una escuela de padres, y que ellos entiendan cuál es la línea, cómo se trabaja, y que puedan replicarlo en su casa, sería súper fructífero, ¿no? Pero sabemos que esto a veces no es lo más factible. Algunas familias tienen el ejercicio de dialogar en casa, otras no, ni siquiera de conversar. Entonces eso a veces no nos ayuda mucho por un factor de tiempo, muchas cosas. Pero ese factor de tiempo yo a veces no lo justifico tanto, porque cuando uno quiere algo, le interesa, se da el tiempo, ¿no? Eso es a veces lo que yo siempre le digo a los padres, ¿no? O sea, cuando uno quiere, se da el tiempo, encuentra el tiempo. Pero como a veces no tenemos, porque las familias no tienen ese manejo, el otro adulto referente definitivamente somos nosotros.
¿no? Somos nosotros y es la escuela. Entonces, por eso es que yo recomendaría, ¿no?, que nos centremos en las estrategias que podemos hacer en el aula con los chicos, porque es algo que nosotros sí lo podemos manejar, ¿no? Entonces sí podemos estar seguros de que, ok, sí se hizo, los chicos ya están internalizando, saben cómo realizar el diálogo, estamos mejorando. Definitivamente el diálogo con el que empiece, yo no sé, vamos a imaginar que decidimos aplicar la estrategia ahora, ya escuché yo la capacitación y me gustó y vi que funcionaba, voy a empezar empleando el diálogo. El diálogo que empiezo, el diálogo 1, vamos a decirlo así, con tales fallas, tales cosas, luego lo vamos mejorando. El diálogo 2 mejoró, el 3, bueno, ya cuando haga el diálogo 5 o 6, van a estar los chicos expertos, ¿no? Ya inmersos en la estrategia, porque esas estrategias yo les puedo asegurar que funcionan, pero funcionan cuando las repito, ¿no? Cuando las repito, tengo que hacerlas constantemente para que funcionen, para yo misma como maestra darme cuenta con dónde ajusto, cómo lo mejoro, con este grupo funciona mejor una estrategia, con este grupo otra, etcétera, ¿no? Entonces, si bien las familias son un apoyo incondicional, un apoyo muy grande, yo recomiendo siempre centrarnos en lo que nosotros podemos hacer en el aula, ¿no? Porque es lo que vamos a manejar y estamos seguros que lo estamos haciendo. Sí, muy bien, Lili. Interesante lo que nos comentas. Mira, la maestra Maritza Sánchez ¿no? Nos comenta, ella, por ejemplo, dice también que un recurso que utiliza es hablar, conversar con ellos hasta de los TikTokers, cuando tú justamente comentabas sobre estos temas hacia los cuales los chicos podían hablar, pero mira también como un recurso que también tiene que ver con nuestra competencia que estamos observando, ¿no? ¿Qué podrías comentarle a la maestra sobre este tema digamos, de esta aplicación que está tan difundida ahora de los TikTokers, ¿no? Sí. Bien, bueno, yo les comento que hasta hace un mes no tenía TikTok. Me he puesto ya el TikTok y me estoy poniendo en línea con el TikTok y a veces es adictivo. Y uno cuando se ha dado cuenta pasa porque claro, es rapidísimo, distintas historias, unas graciosas, unas de comida, o sea, hay una variedad y un abanico, ¿no? Y eso que la verdad que en mi caso yo pongo lo que sale, pero es importante y yo me alegra mucho lo que escribe la maestra, que tenemos que estar siempre actualizados, siempre, siempre, siempre. Los padres de familia también, y yo sí les recomendaría siempre insistir a los papás, o sea, no puedo decir, ay, no, es que yo no, la tecnología a mí no me gusta, o sea, hoy día, en este momento, 2021, que una persona de entre 20 y 50 años me diga la tecnología a mí no me gusta, no va conmigo, es imposible, porque hagamos el trabajo que hagamos, dependemos de tecnología hasta para hacer el pago, no sé, de la luz, del agua, o sea, no puede ser. Y si somos maestros, menos. Es el reto que la vida nos puso. La vida tiene cambios, la vida profesional también. Tenemos que adecuarnos a los cambios. No podemos darle la espalda, ¿no? No podemos darle la espalda. Si hasta hace año y medio, sí, a veces yo uso, no necesito tanto porque yo me manejo bien en el aula, perfecto. Ya, eso era hasta hace año y medio. Eso ya no va a volver a ser. Tenemos que relacionarnos con la tecnología y con esa tecnología que consumen nuestros hijos, nuestros estudiantes, como es el TikTok, como es el Instagram, como son las redes sociales que van saliendo, porque ahorita es el TikTok, que no existía creo hace año y medio, un poco más. ¿Y qué irá a salir después? Y todo cambia. En tecnología avanza todo rapidísimo. Entonces tenemos que estar actualizados. No hay de otra, no hay vuelta atrás. Así es, Lili. Mira, justamente sobre este tema también, la profesora Isabel Morales nos pregunta, dice, ¿qué se puede hacer con los estudiantes que han sido adoptados, nos dice ella, adoptados por los dispositivos como los celulares, las tablets, ¿no? O sea, como que ya están muy, ya muy concentrados en el uso de estos dispositivos. También es la contraparte. Es la contraparte. Pero los chicos, si un chico de 10, 11 años, no se va a comprar una tablet ni un celular, ni se va a pagar la cuenta de la tablet o del celular, lo hacen los padres. Entonces también hagamos mea culpa como papás. Sí, obviamente en este contexto les damos para que se entretengan, no pueden salir, etcétera.
Y los chicos pueden tener todo. Ustedes me dicen, ay, pero estaría mal que un chico tenga, no sé, Play, tablet, celular, computadora, todo en casa. No, no está mal. Lo que está mal es el uso que se hace de la tecnología, ¿no? Entonces, lo que debemos entender nosotros como adultos es que hay que dar normas. Hay que dar normas. Y yo, justo la vez pasada hablaba con un grupo de padres al respecto y me decían los papás, no, pero es que mi hija Diana, yo no sé qué hacer, qué hago, mi hijo todo el día conectado. Yo le escuchaba y le digo, señor, ¿usted sabe, conoce el módem de su casa? Sí, desenchúfelo, pues. Desenchúfelo y escóndalo de usted mismo también para que obligue a usted y a sus hijos a conversar, a dialogar, porque claro, ¿no? Los papás a veces nos quejamos, pero estamos igualito. Pongamos ciertas normas en la casa, ¿no? Por ejemplo, en la mesa nadie tiene celulares. A la hora de dormir se apaga la internet y de paso que se ahorra porque internet, o sea, todo aparato que está enchufado jala energía eléctrica y eso suma en nuestro recibo de luz. Entonces, de paso que ahí estoy cubriendo ya un tema de ahorro en el hogar. Tenemos también que hacer nuestra limpieza tecnológica, ¿no? Desprendernos de nuestros aparatos y por ende también, porque los chicos también copian esos modelos de los mismos padres, de los mismos adultos, ¿no? La mamá que está, ¿no? Todo el rato, pero no estés todo el rato en el celular, hijo, y ella también está todo el rato ahí, ¿no? Mamá, una cosita, un ratito estoy ocupada, ¿no? O las madres que trabajamos, un ratito, no, estoy trabajando, no me interrumpa, ¿no? O sea, a pesar de estar ahora dentro de la casa, tenemos que poner nuestros espacios y nuestros tiempos. Y el trabajo es importante porque las cuentas no se pagan solas, pero tenemos también que sopesar qué es más importante, porque el trabajo, bueno, a menos que yo esté decidiendo los destinos del país y algo por ahí, si en ese momento no lo atiendo se va a caer. Pero, ¿qué es más importante? ¿Atender a mi hijo o atender al trabajo en ese momento? Si de verdad es urgente lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, eso es parte de una educación ciudadana que debemos tener y que debemos trabajar nosotros también desde la escuela. El tema de las normas. Lo que pasa es que esta generación de padres que tenemos, y me incluyo también, nos cuesta el tema de las normas. Nos parece que nosotros fuimos educados con unas normas tan inflexibles que en rebeldía que está dentro de la cabeza, nuestros hijos ya somos muy flexibles, ¿no? Y luego cuando queremos ajustar la cuerda nos cuesta mucho. Y también tenemos mucho temor porque esta generación de jóvenes que tenemos, de todo se angustian, de todo se trauman, de todo, pero bueno, así van a ser también, necesitan tener retos para enfrentar y ser ciudadanos pues fuertes y productivos, ¿no? No hay de otra también, porque es el mundo que nos tocó. Yo hoy día hablaba con una familia y me decían, sí, pero es que mi hijo es un adolescente y mire, justo sexto grado primaria, ¿no? Y mire, justo ahora que no puede salir a jugar, que no puede. Y digo, sí, es cierto, pero no es el único adolescente en el mundo entero y no podemos cambiar el contexto del mundo en este momento. Lo que sí podemos hacer es trabajar con ese joven para que se haga fuerte y para que siga adelante, porque el mundo no va a parar de girar. Y esa es nuestra responsabilidad como adultos, ¿no? Pero no es sencillo. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Creo que ya me desvirtué del tema también. No, Lili, no, muy buenos comentarios y sí, los participantes, nuestros colegas también están manifestando que también están de acuerdo contigo sobre lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, las reglas, las normas claras, en que los padres también somos modelos, ¿no? Como lo dice Miss Doris, los hijos también siguen pues los modelos que vamos dando, ¿no? Y Miss Giovanna nos comenta, nos dice que sería también un buen tema, digamos, para dialogar, ¿por qué no? O tal vez con alguna de las otras estrategias de la competencia, hablar sobre los prejuicios y beneficios de los aparatos tecnológicos también da para eso, ¿no? Como ahí van surgiendo más temas. Bien, Lilianita, creo que podríamos continuar. Continuamos entonces. Perfecto. Claro que sí. Así. Continuamos con nuestra segunda estrategia de esta tarde. Exponemos nuestras investigaciones, ¿no? Entonces,
Los estudiantes desarrollan la capacidad de preparar y presentar exposiciones con estructura clara en base a fuentes confiables. Esta estrategia, si bien en el diálogo teníamos que investigar, la investigación en el diálogo de repente no exige ciertos aspectos formales, pero en una investigación sí. Y desde chiquitos, por ejemplo, tenemos que recordarles que existen unas normas, las famosas normas APA, que son las que empleamos nosotros, por ejemplo, para todo trabajo de investigación, y que sí, no son tan simpáticas a veces y cambian de un año, a veces de una edición a otra. Ahorita en las universidades o en los centros de estudio estamos con la versión 7 de las normas APA, por ejemplo, ¿no? Y que nos exige, pues, cierta rigurosidad. Y a los chicos hay que, lo primero, por ejemplo, decirles, ok, esta idea está muy buena, ¿de dónde la sacaste? No vamos a negar que puedes ver ideas propias y eso está muy bien, pero también hay que reconocer que esa idea la hemos sacado de alguna fuente, ¿no? Y de ahí la podemos recrear, la podemos combinar con lo que nosotros sabemos, ¿de acuerdo? Pero eso hay que ir formando, por ejemplo, en nuestros niños, ¿no? En nuestros jóvenes, el respetar la fuente de información, el respetar de dónde he sacado yo esa información. No puedo apropiarme de una información que no es pues netamente, que no es netamente mía, ¿no? Sino que, ya yo saqué de aquí, saqué de acá, lo uní y saqué esta idea. Muy bien, eso es lo que queremos. Entonces, en esta estrategia, nosotros reforzamos mucho este aspecto. Vamos a seguir viendo nuestra estrategia de exponemos investigaciones. ¿Avanzamos? Dice, la exposición es una de las actividades orales más comunes en la escuela, ¿no? Implica la explicación de las ideas en torno a algún tema o proceso, requiere integración de las capacidades de comunicación escrita y oral, porque para que yo me presente ante un público y exponga, primero tengo que haber leído, o sea, haber buscado información. Y cuando he buscado esa información, he aplicado ahí también las capacidades, ¿no?, de lectura, de identificar información, registrar información, sistematizar información, etcétera. Luego que he leído, tengo que hacer apuntes, tengo que hacer mis organizadores, tengo que hacer mi registro de ideas, porque puede haber gente que tenga una memoria prodigiosa y que basta que lea y en su cabeza estructure, pero la mayoría de seres humanos no funcionamos así. Necesitamos tener una estructura, ¿no? Y tener que trabajarla y organizarla. Hay personas, por ejemplo, que dependiendo del tipo de memoria que tenga más desarrollada, que puede ser la auditiva, la visual, la psicomotora, tienen que hacer siempre los organizadores de repente a mano, ¿no?, de manera motora. Otros basta con estar escuchando más de una vez toda la información, otros con ir viéndola y van registrando en la memoria, porque esa organización de la información tiene que trabajar la memoria. La memoria, que por ejemplo en nuestro caso de la competencia oral no la estamos tocando aquí, pero creo que todos alguna vez hemos aprendido una poesía, hemos declamado en la escuela y se ha perdido un poco el tema de la poesía. Yo la recomiendo totalmente, ¿no? Que desde el inicial hasta la secundaria, según la edad de los estudiantes, vayamos aumentando la cantidad de estrofas, vayamos pasando de un poema muy musical, ¿no?, con mucha rima, a uno no con tanto rima, de repente, pero los chicos tienen, porque tenemos que trabajar la memoria. La memoria es la base del aprendizaje. Es cierto que a veces se ha pensado en este enfoque por competencias, no la memoria, porque claro, estigmatizada, porque ¿qué sucedía antes? Nos hacían aprender las cosas de memoria, pero sin decirnos para qué nos servían o cómo las vamos a emplear. Pero la memoria es buena, si no memorizamos información, no vamos a procesarla y no vamos a desarrollar aprendizajes. Hay que ejercitarla, la memoria se ejercita. Y hoy en día, la tecnología, que tiene lados muy buenos, también nos ha economizado ejercitar la memoria. No sé si ustedes, me imagino que su propio número telefónico sí lo saben, aunque yo me he encontrado con personas que le pregunto, ¿cuál es tu número? Ay, un ratito, dame tu número y yo te timbro. ¿Eso qué quiere decir? Que no se acuerdan su propio número de teléfono, ¿no? Entonces, eso es ejercitar la memoria, que se necesita. Y la tecnología hoy, como nos ha simplificado ese trabajo, nos ha también quitado esta capacidad y esta exigencia. Entonces, hay que trabajarla. Entonces,
Continuamos con exponemos nuestras investigaciones. Entonces ya hemos visto que hay que ordenar, hay que registrar todo y hay que unir las competencias de las capacidades de la comunicación escrita con la comunicación oral, ¿no? Y también de la lectura, definitivamente, para tener que exponer, si no, no tenemos que exponer. Vamos a avanzar. Antes de la exposición, quiero que observemos este cuadrito porque son dos cuadros, ¿sí? ¿Qué debemos tener antes? ¿Qué tema vamos a exponer? ¿No? Y quiero que miremos los cuadros aquí chiquitos y los cuadros grandes al costado. ¿Qué temas vamos a exponer? Tenemos que delimitar el tema por espacio, tiempo y uso. Es la recomendación, ¿no? Para delimitar el tema. Me gustó mucho esto porque aclara bastante, ¿no? ¿Cómo tenemos que preparar nuestra exposición para que la información sea de calidad? Porque hay tanta información que ese es también otro problema de los nuevos lectores, ¿no? Tanta información que tenemos que aprender a identificarla y sistematizarla. Entonces, por ejemplo, espacio. Vamos a hablar de los recursos naturales, pero si decimos así, recursos naturales, ¿no? Es bastante, es bien amplio. Entonces, por espacio, recursos naturales de la costa. También podría ser de la selva o de la sierra o del mar, si queremos, ¿se dan cuenta? Entonces, de la costa. Por tiempo. Seguimos en el tema grande de recursos naturales, pero recursos naturales de la costa para la industria. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no entrará para la alimentación, ¿no? Sino para la industria. Por uso, recursos naturales de la costa para la industria del siglo XXI. Entonces ya no vamos a hablar de siglo pasado, la época del guano, ya no. Entonces, miren cómo hemos delimitado el tema y esto es muy importante y me encantó esta parte, a mí particularmente mucho ese tema de espacio, tiempo y uso, porque a veces, ya queremos que hablen, no sé, de los derechos del niño. Ya, pero los derechos del niño es tan grande que un grupo puede hablar de los derechos del niño, de cómo surgieron, otro en estos últimos tiempos, otro desde el enfoque de los países anglosajones, otros del enfoque, no sé, la zona árabe, en fin, o sea, es muy amplio. En cambio, ya especificándolo de esta manera, es más claro para todos. Luego que tenemos qué tema vamos a exponer y que ya lo hemos definido con esta estrategia de delimitar el espacio, el tiempo y el uso, debemos pensar en cómo debemos presentar nuestra exposición para que tenga impacto. Definitivamente, el impacto mayor lo va a dar el expositor. Y en el caso del expositor implica todo este lenguaje no verbal, ¿no? El pararse frente al público, la buena postura, el tono de voz, ¿no? Bueno, ya en instancias mayores hay todas las estrategias, inclusive hasta los colores que decido usar, en fin. Pero trabajemos con nuestros chicos primero, ¿no? Una buena postura es indispensable y un buen tono de voz. Inclusive una buena postura, así esté yo en esa situación virtual. Porque si yo estoy conversando con ustedes y estoy también así, todo así, ni siquiera mi voz va a salir bien, a pesar de estar a través de la computadora, ¿se dan cuenta? Entonces tiene que haber una buena postura. Una buena iluminación. Ustedes no lo ven aquí, pero yo tengo acá el famoso aro de luz, he puesto para que me ilumine un poco más. Hace un momento me paré y prendí la luz que no lo había hecho temprano y me di cuenta que estaba muy oscuro. O sea, todos estos aspectos también hay que tomar en cuenta. Y obvio, también tenemos recursos de apoyo, ¿no? Que la tecnología nos da. En presencial podíamos usar también un PPT, un video, ¿se dan cuenta? Pero ahora también en virtual tenemos igual, podemos utilizar un PPT, un video, podemos utilizar algunos recursos como el Padlet para ponerles el Padlet y que cuando queremos que intervengan los chicos nos pongan ahí sus opiniones, un Kahoot para hacer algunas preguntas o que nos pongan preguntas o interactuar con el público y los que vayan saliendo, porque estos son los más comunes que estamos usando hoy en día los maestros, pero también sé que ustedes están teniendo un curso de todos los recursos virtuales y van a seguir saliendo más recursos que nos pueden permitir también interactuar con los chicos y tener impresión en nuestras presentaciones, ¿no? Y luego debemos tener
no por ser último, menos importante, sino para quién vamos a exponer. Es muy importante tener claro nuestro auditorio, ¿no? Analizar las características del auditorio, sus expectativas, sus intereses, posibles preguntas, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, yo sé que aquí estoy conversando con maestros, ¿no? Que si estuviese dando el tema a padres de familia, porque los padres de familia, su marco de información es distinto. Algunos podrán ser maestros, otros no, tienen otras profesiones. Entonces tengo que encauzar mi discurso en base a quién va a ser mi oyente también. Entonces todo esto hay que pensarlo en el antes, ¿de acuerdo? En el antes de mi exposición. Y los chicos deben tener muy claro esto también. Ahora, una recomendación que yo les daría, tanto en los PPTs como en los videos y en la exposición en general, es que utilicemos, el uso de recursos es muy bueno, pero tampoco mucho, o sea, ¿no? Que recargue toda la información, ni tan poquito que quede sin nada, ¿no? Entonces, buscar el término medio, para que no sature, ¿no? Muy bien, durante, ¿qué debemos cuidar durante la exposición? Avanzamos, por favor. Aquí les he querido poner, ¿no? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Emplear fuentes seguras de información, ¿ya? Cuando se está armando ya toda la exposición. Artículos firmados y refrendados por instituciones serias, como universidades o ministerios, por ejemplo, ¿no? Muchos de los temas, por ejemplo, que se designa a veces para las exposiciones, están relacionados al medio ambiente, existe el Ministerio del Medio Ambiente, tiene sus páginas, sus revistas, ¿de acuerdo? Motivarlos a emplear buscadores académicos, como el Google Académico. Basta que le pongamos Google Académico y nos sale en el sistema, no necesita, pues, no es que necesita un aplicativo especial, ¿no? O también entrar a revistas, las revistas de las universidades, etcétera, ¿no? Toda investigación, o sea, toda exposición que yo vaya a usar, que yo vaya a realizar, debe tener 3 fuentes como mínimo. Cuando usted me dice, ¿y cuántas fuentes le debo decir a mis estudiantes que debe usar? Mi recomendación es eso, mínimo 3 fuentes. Si se puede más, mejor también, ¿no? Pero es lo mínimo que podríamos exigirle a un estudiante de primaria con el que estamos trabajando. ¿Qué no debemos hacer? Y los maestros, ¿qué cosa debemos arraigar, quitar desde un primer momento? El copiar y pegar información. Y eso es bien fácil. También nosotros los maestros tenemos que acostumbrarnos cuando nos entregan el trabajo, ponerlo en el buscador, ¿no? Elijamos un párrafo, unas cuantas oraciones y lo ponemos en el Google. Y si el Google nos arroja demasiada semejanza, es que ahí ha habido pues muy poca interacción con el proceso de investigación. Lo que ha habido es copiar y pegar. No necesitamos ni siquiera de grandes apps de identificación de información como un Turnitin, que sí los ponen en las universidades, etcétera. Pero elijan un párrafo, el párrafo del inicio, del medio, más o menos, unas cuantas líneas y lo ponen. Y ahí pueden identificarlo, ¿no? Y de esa manera poder explicarle al estudiante, mira, lo he puesto en el buscador, todo esto está, quiere decir que tú has aumentado unas cuantas palabras, entonces esto no es correcto, porque no has hecho un proceso de selección de lectura, de selección de información, de sistematización de información, solamente has jalado y has pegado, y eso no es correcto, ¿no? ¿Qué tampoco no debemos hacer? Usar una sola fuente, ¿no? Usar una sola fuente de información. Entonces, ¿cuántas fuentes tengo que utilizar? Mínimo 3 estamos quedando, que es lo mínimo que podemos pedir a nuestros estudiantes en el nivel de primaria en el que se encuentran, ¿ok? Muy bien, continuamos. ¿Qué más debemos realizar durante el proceso? Organizar y desarrollar la información. ¿Qué cosa implica? Implica la elaboración de un esquema de exposición que ayude a dar orden y jerarquía a las ideas y datos que se han encontrado. No se preocupe, yo ya he leído un montón y yo ya lo tengo todo en mi cabeza, ¿no? Los chicos, no, los hijos, todo está en mi cabeza, no te preocupes. No, yo quiero verlo en el papel, o quiero verlo en la pantalla,
pero quiero verlo. Eso va a implicar que el maestro, la maestra que aplique esa estrategia, tiene pues que seguir también este proceso. Entonces, luego que ya, ¿se acuerdan el cuadro anterior? Ya delimitamos el tema a exponer. Muy bien, chicos, ya delimitamos el tema a exponer. Ahora busquen ustedes todas estas fuentes de información, busquen tales fuentes, me presentan las 3 fuentes de información, ¿no? 3 artículos, no sé, de una revista, otra revista, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora quiero que me presenten su esquema. No, Miss, pero yo ya no, necesito el esquema, ¿no? Porque ese esquema es la columna vertebral, es el esqueleto. Yo mirando el esquema voy a darme cuenta pues si la exposición tiene las pautas que yo necesito para que pueda considerarla que es una exposición correcta, una exposición adecuada que se está dando, ¿no? Luego de organizar y desarrollar la información, tengo que elaborar los recursos de apoyo, nos dice, ¿no? ¿Cuáles son los recursos de apoyo? Las condiciones donde se va a presentar la exposición y el público al que se va a dirigir. Bueno, en este contexto, las condiciones son en virtualidad, pues, ¿no? En virtualidad, que puede ser que la exposición la haga de manera sincrónica, como estamos haciendo en este momento, que yo estoy hablando y ustedes me están observando en el mismo momento, me están escuchando. Pero también puede ser de manera asincrónica. El estudiante puede también grabarse haciendo su exposición en casa y me lo manda por WhatsApp, ¿no? Y de repente alguien dirá, ay, pero Liliana, así va a tener más ventaja, porque si se equivoca el estudiante y te manda entonces el mejor video que tiene, sí, está muy bien. Me va a mandar el mejor video que tiene, ok, no hay ningún problema. Porque para que llegue ese mejor video tuvo que hacer 2, 3, 4 veces la exposición, que también es una exigencia que se está dando. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ahí yo no le veo mayor inconveniente. Entonces debe tener en cuenta el público, definitivamente que ya se estipulará, serán sus mismos estudiantes, serán los estudiantes de otro salón. Si tienen el permiso, la autorización, será el mismo, se puede lanzar en redes de repente, no sé, ahí ya va a depender de, ¿no? Ensayo y examen de los recursos no verbales, ¿no? De manera especial, dice, cuando hay poca costumbre de exponer, es necesario romper el hielo y perder el miedo escénico. Hay formas sencillas de lograrlo, dice, ¿no? De contribuir a lograrlo. Esto no es sencillo para nadie, sea un adolescente, sea un joven, sea un adulto. Creo que todos, por mayor experiencia que tengamos, los maestros tenemos mucha experiencia hablando en nuestras aulas, pero a veces cuando hablamos en grupos mayores, nadie quiere hablar. ¿No les pasa a ustedes en presencial, a veces en las reuniones, en las asambleas? A mí me pasaba mucho cuando daba algunos talleres presenciales, ¿no? Y, a ver, ¿y quién quiere tomar la palabra? Calladitos todos. Entonces yo siempre les decía, los maestros nos mimetizamos, ¿no? Cuando nos convertimos en alumnos, asumimos muchas de las características de nuestros estudiantes. Decía, pero ¿cómo, no? Todos deberían querer hablar porque el maestro habla siempre. O también otra, ¿no? ¿Y a quién va a tomar la palabra? Ah, el maestro de comunicación, ¿no? O sea, como si el maestro de comunicación fuese el único que tuviese un buen uso del discurso, ¿no? Entonces, hay que ensayar. Ya hablamos también la reunión anterior, ¿no? Ensayar, pueden hacerlo en casa los chicos, con los hermanos, con la familia. Cuanto más ensayo es mejor. Si no tienen hermanos, no quieren, les da vergüenza, con los peluches, con las muñecas, como si fuesen su público, con el espejo, que es muy importante, y también ensayar grabándose. Hay que ver ese aspecto bueno de la tecnología. Pueden grabarse cuantas veces sea necesario para que se den cuenta cómo es que mueven su cabeza, qué gesto es el que hace más, en qué palabras se traban de repente, ¿no? Entonces, cuanto más ensayo es mejor, es muy recomendable. Si ustedes me dijesen, yo cuántas veces, si un alumno me pregunta, ¿y cuántas veces debo ensayar? ¿No? Yo también le diría 3 veces, 3 ensayos para que estés tranquilo, segura de que te va a ir bien en tu exposición, ¿no? Luego de que ha ensayado, inclusive también nosotros los maestros podemos acompañar el ensayo, ¿no? O sea, nos pueden mandar el video de lo que ensayaron y podemos hacerles ahí las recomendaciones para que en la presentación final darnos cuenta si estuvo atento a esas recomendaciones. Ya en el desarrollo de la exposición, nos dice, para este momento es importante disponer del mobiliario, de manera que ayude a los expositores, gocen de la atención debida. Además, hay que propiciar un clima de confianza y apertura. En este contexto en el cual nos encontramos, bueno,
no hay un gran mobiliario que mover, no es como en presencial, pues que organizábamos el aula, movíamos las carpetas en círculo, etcétera. ¿Cuál sería nuestro mobiliario? Por ejemplo, en las normas de convivencia, quedar en que todos los estudiantes estén con la cámara prendida para que haya una interacción. Si pueden o no pueden usar algunos emoticones de la plataforma de repente, ¿no? Cómo va a ser el uso de la palabra, o sea, todo ello es lo que tiene que tomarse en cuenta ya para el desarrollo de la exposición, ¿no? Y que pueda darse ese clima de confianza que estamos viendo para que puedan interactuar los estudiantes entre ellos. Entonces, para que esta exposición se logre dar, tenemos los maestros que monitorear todo este proceso. Entonces, estar seguros de cómo se ha organizado la información, qué recursos y apoyos se van a usar, cómo se están dando esos ensayos y finalmente cómo se va a tener el desarrollo de la exposición. Y porque a veces los maestros hemos cometido alguna vez el error, ¿no? De pensar, los chicos ya saben, entonces muy bien chicos, pero la próxima clase o tal clase, la exposición del tema tal, grupos tales y tales, listo, ¿no? Y los chicos, ya, ok, leo, y luego me paro a leer lo que leo, que es lo que a veces encontramos en las exposiciones. Y decimos, no, pero es que eso no es. Pero ¿en qué momento les dijimos cómo era? ¿En qué momento yo a esto le agregaría ponerles ejemplos de exposiciones? ¿Cómo se debe exponer? Y hoy en día, ese es un lado bueno de la tecnología, ¿no? Tenemos a la mano, solamente googleando y buscando, buenos ejemplos. Inclusive, en las comunidades de docentes que tengamos. De repente yo hice y tengo un alumno que expuso muy bien. Ok, tengo esa grabación, la comparto también con mis compañeros. Oye, ¿no? En los grupos que tenemos de maestros, porque todos estamos en algún grupo del colegio, de la REI, por favor, ¿alguien tiene algún modelo, algún ejemplo de una exposición de algún estudiante? Siempre habrá alguien. Sí, yo tengo. Ok, ya me lo compartes, lo veo, lo podemos ver en clase. O sea, también hagamos estos grupos. Hay algunos grupos sociales de trabajo, ¿no? Ingresemos a estos grupos de docentes donde podamos compartir esa información importante que nos ayude a todos, ¿no? Que nos ayude a todos para darles buenos referentes a nuestros estudiantes. A veces nosotros también somos bien exigentes, lapidarios, ¿no? Es que los chicos solamente se dejan guiar por ejemplo, por tales programas, por tales cosas, y estos son malos referentes, pero no les damos los buenos referentes, y los chicos no los van a buscar ni va a caer en sus manos libremente. Nosotros tenemos que dar, sí, Diana, pero eso también tiene que hacerlo los papás, efectivamente, pero como eso no es algo que nosotros podamos controlar, controlemos lo que sí podemos controlar, que es nuestro trabajo pedagógico, nuestro trabajo docente. Entonces, yo me quedo feliz y contento cuando le doy buenos modelos a seguir. Entonces, por último, vamos a imaginar que hay un niño, una niña que no, pues su fuerte no es lo oral, no sabe cómo hacerse. Entonces yo le diré, ¿has visto este modelo que te he enviado? ¿No? De esta niña de tal lugar, de México, de Venezuela, de Argentina, de Chile, porque podemos incluir, tener de distintos lugares del mundo, inclusive. ¿Has visto? Sí, ya, hazlo así, igualito. Así mismo, así, igualito. Entonces me dirán, Liliana, pero se está copiando. ¿Y qué problema hay? Si está copiando algo bueno, no hay problema. Luego va a encontrar su propia ruta, pero le estoy dando un buen referente. Peor es no darle nada y que se enfrente a la situación y definitivamente no va a salir satisfecha, se va a frustrar más y va a pensar que para eso no sirve, y no es así. Simplemente necesitaba modelos, porque esos modelos de una buena exposición, por ejemplo, no es tan sencillo encontrarlos de manera cotidiana, tal vez en nuestra familia, en nuestra casa, tal vez inclusive hasta en nuestra misma escuela. Entonces podemos echar mano de todo lo que tenemos y lo que la tecnología nos brinda el día de hoy. ¿De acuerdo? Para dar esos buenos referentes. A veces los maestros nos quejamos mucho de que no hay buenos referentes, pero si nosotros no se los damos, vamos a seguir igual y no van a ver de verdad esos buenos referentes, ¿no? Después que se ha dado la exposición de nuestro estudiante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, como siempre, a evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos
¿no? Este instrumento para propiciar la evaluación y autoevaluación. No es el único, es una idea que yo les doy. Felizmente, como no hay nada nuevo bajo el sol, nosotros también podemos googlear instrumentos para evaluar una exposición de primaria, instrumentos para evaluar una exposición de tal edad, y nos va a salir mucho en la web y vamos eligiendo qué se adecua a nuestro contexto. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos señala este instrumento? ¿No? Presenté y desarrollé el tema con claridad y según lo que preparé, ¿no? De repente con claridad, de repente no va a tener muy claro si no lo hemos trabajado bien con los chicos antes. ¿Qué es ser claro? Es seguir ese esquema, pues que yo ya se lo revisé y le dije, ok, muy bien. Si siguió el esquema, vamos a tener un buen resultado. Si no siguió el esquema, vamos a saber que se tuvo que enredar en algún momento y tal vez luego salir de ese mismo enredo. Presenté la información completa de calidad, ¿no? O sea, presenté la información completa, todo lo que quise decir, lo que tuve pensado decir, lo dije, los aspectos importantes, esas ideas claves que tenía que mencionar, ¿no? El contenido del tema fue adecuado al auditorio. Tomé en cuenta la edad de mis compañeros o de mis receptores, por ejemplo. Utilicé y comuniqué cuáles fueron mis fuentes de información. Al final puse, ¿no?, mis referencias, o de repente utilicé por ahí alguna cita y puse de quién era esta cita, ¿no? Hablé en voz alta y todos pudieron oírme. Muy importante eso. Inclusive hoy en día que tenemos también la tecnología que nos ayuda, ¿no?, como los audífonos, el micrófono. Igual, por más micrófono que yo tenga, pero si yo hablo, ¿no?, despacito, sí, o mi voz lineal, ya medio auditorio se me durmió, ¿no? Entonces, es importante también el tono de voz que se use. Adopté una postura y gestos apropiados, ¿no? Y esto también, recalcarles lo que habíamos mencionado antes, el timbre de voz que se emplea, ¿no? Que va a ayudar mucho al tema de la gestualidad. Así no estuviese la imagen de la persona, el timbre de voz es el que nos va a ayudar mucho en esta parte. Utilicé bien los recursos de apoyo, ¿no? Como bien, si los empleé en el momento adecuado, oportuno, para que refuerce y resalte mi exposición, ¿no? ¿Fueron de verdad un apoyo o fueron una perturbación? Por eso les digo, tener cuidado que no sean en exceso, porque a veces cuando es en exceso termina complicándome la situación. Mi registro lingüístico fue el adecuado a la situación y el auditorio que me escuchaba, o sea, de verdad me entendieron, porque lo que yo me tengo que preocupar cuando expongo y en general cuando hablo, cuando trabajo mi competencia de se expresa, es que el otro me entienda, no que yo me luzca nada más y que, oh, qué interesante, pero nadie entendió nada. No, sino que el otro me entienda, si no, no hubo comunicación, no cumplí con el propósito comunicativo, que es lo que se está buscando. Entonces, vamos a pasar, María, a las preguntas. Hemos concluido con esta estrategia de expongo mis investigaciones. ¿Qué comentarios, qué preguntas tienen ustedes al respecto? Sí, Lili, justamente, bueno, las maestras igualmente se siguen conectando. Saludamos desde ya también. Tenemos desde México, ¿no? Una maestra desde la ciudad de Veracruz. Qué gusto. Mimi Marcela, también de Ecuador, Mariela Aguilar, creo que así se llama, no le he perdido, creo todavía acá, de Chimborazo, en Riobamba. Muchas gracias por estar acompañándonos. Sí, mira, bueno, con referencia a lo que estás comentando, sí, pues es importante, las maestras acá, por ejemplo, Araceli Ugarte nos comenta acerca de lo que nos mencionaste, ¿no? Digamos, en qué tomar en cuenta o no cuando ellos tengan que preparar sus exposiciones, ¿no? Con las consultas a las fuentes confiables, ¿no? La maestra Araceli comenta, ¿no? El parafraseo de lo que leen en las páginas de información, también ella agregó eso, ¿no? Parece que nos quiere dar a entender como que podría estar utilizándose. Entonces, ¿qué podrías comentarnos sobre el parafraseo que nos ha mencionado Miss Araceli? Gracias, Araceli. Sí, definitivamente la técnica del parafraseo es muy importante. Se trabaja generalmente, ¿no?, en la competencia de se escribe. Es que en nuestra área las competencias están todas de la mano, ¿se dan cuenta? Todas de la mano, y eso es lo rico también del área. Entonces, sí, enseñar a los chicos a parafrasear es
básico. A veces pensamos que porque hemos cambiado 2, 3 palabras o hemos usado sinónimos, no hemos cambiado el orden, ya el contenido es mío. No, sigue siendo del otro, de la fuente original. Nosotros solamente hemos, cual rompecabezas, movido un poco. Entonces, el parafraseo implica el tomar la fuente y contextualizarla, interpretarla, adecuarla a la información que yo quiero dar. Yo recomiendo cuando se trabaja la técnica del parafraseo, mínimo trabajar con 2 fuentes, o sea, utilizar 2 fuentes, fusionarlas en base a lo que yo estoy queriendo decir y construir el párrafo nuevo, ¿no? Entonces, ese párrafo nuevo debe estar enriquecido de la fuente 1, la fuente 2, más mi intención, mi idea, porque yo he buscado esas fuentes para que refuercen lo que yo estoy pensando, para que respalden lo que yo estoy pensando. ¿Para qué uso las fuentes? Para respaldar la información que yo tengo. Entonces, eso es lo que tiene que ejercitarse en la técnica de parafraseo, que es muy importante y que tiene que trabajarse también en las aulas, ¿no? Para poder trabajar el uso de fuentes de la mejor manera. Tiene ahí mucha razón la maestra Araceli. Uh-huh. Sí, Lili, también nos comenta la maestra Giovanna Horna, nos dice evitar elementos distractores en los materiales al usarlos en las exposiciones, ¿no? Es también importante eso. Sí, muy importante. Bueno, ustedes van a decir, Diana siempre menciona esto, pero sí yo pienso que el número ideal es máximo 3, ¿no? Entonces, cuando tenemos pues los PPTs, tengo que utilizar un mismo fondo, cambiar solamente máximo 2 o 3 veces los tipos de letra, ¿no? Un tipo de letra para el título, otro para el subtítulo, otro para el contenido, pero no puedo cambiar pues muchos colores, muchas formas, ponerle movimiento, porque se convierten en distractores, ya no ayudan, sino distraen, ¿no? Porque estamos rellenando el fondo y nuestro destinatario se va a quedar solo con el fondo y no con la forma, que es lo que nosotros queremos. Entonces, ahí tiene mucha razón con el tema del diseño que vayamos a emplear en los recursos que estamos empleando. Así es, Lili. Bien, los comentarios de varios maestros se siguen también incorporando también a la reunión, nos saludan. Yo creo que podemos continuar, Lili, con la siguiente estrategia. Sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestra última estrategia de la tarde, que es manifestamos pronunciamientos. Esta estrategia es muy interesante, no es tan usada. Cuando nosotros buscamos pronunciamientos, vamos a encontrar de repente más escritos, ¿no? Y que sale con el nombre pronunciamiento de la Escuela de Médicos, pronunciamiento de tal, pero no tanto a veces en la oralidad. Sin embargo, los pronunciamientos, claro, como vuelvo a decir, van de la mano con las otras competencias, porque para que el pronunciamiento se manifieste, tiene que haber sido previamente escrito. Y aquí es donde yo recomiendo mucho, por ejemplo, que trabajemos en proyectos integrados en nuestra propia área, proyectos en donde los productos, como por ejemplo, manifiesto de pronunciamiento, evidencie las 3 competencias, pero yo también me atrevería a decir que debemos trabajar de manera integrada con otras áreas, ¿no? Especialmente, ¿cuáles son las áreas que más se nos unen en muchas de estas estrategias? Son especialmente pues personal social, ciencia y tecnología. Matemáticas siempre es un área que no es tan sencilla relacionarla con los proyectos cuando se hacen en la escuela, ¿no? Excepto la parte de estadística, que es la que ayuda muchísimo, porque hay todo un manejo de información que se hace. Entonces, no se trata tampoco en los proyectos integrados que forcemos y que todas las áreas entren. No sé, si el colegio tiene hasta danza, karate, también queremos que entre. No, tiene que darse de manera natural, ¿no? De manera natural para que de verdad sea significativa, de verdad tengamos ahí un éxito, un logro, ¿no? En lo que estamos trabajando. Entonces, los pronunciamientos es una práctica social de la vida democrática, nos dice. Recordemos que la democracia implica pues que todos tenemos derecho a dar nuestras opiniones, ¿no? Que se desarrolla
con el juicio crítico y la reflexión, ¿no? Y aquí, en la parte, en nuestra competencia oral, tenemos siempre un gran reto, ¿no? Nosotros queremos tener ciudadanos críticos, ciudadanos reflexivos, ciudadanos que sean capaces de dar su opinión. Pero muchas veces en casa, el hijo, la hija, no, pero mamá, yo no estoy de acuerdo, tú cállate. Pero mamá, silencio. Pero acá el que manda, que dice la mamá o el papá. ¿Han escuchado todas esas frases? ¿Les suena conocidas? Entonces tenemos ahí un cruce, ¿no? Un cruce fuerte, ¿no? Un cruce fuerte. Porque trabajamos todo ello y esto se tiene que vivir en la casa, en el colegio, y eso también va a implicar que los estudiantes puede ser que no estén de acuerdo con lo que nosotros como maestros les digamos, ¿no? Pero ahí sintámonos satisfechos si es que están demostrando toda la estrategia y que han buscado fuentes y que son capaces de rebatir la información, etcétera, etcétera. Entonces, esta estrategia de manifestamos pronunciamientos tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de expresar y fundamentar una opinión o postura, ¿no? A través de un texto. ¿Cuál es este texto? El pronunciamiento, ¿sí? Entonces, expresar y fundamentar oralmente la opinión, es lo que nos dice. Eso es lo que debemos lograr con el pronunciamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué se hace antes. Avancemos, por favor. Entonces, antes, ¿qué vamos a hacer antes? Identificar situaciones cotidianas que afecten a los estudiantes y a la comunidad, ¿no? Situaciones cotidianas. Aquí yo les he puesto un ejemplo, ¿no? Que podemos aplicarlo en nuestro contexto en esta situación de pandemia y de confinamiento, que si bien ya no es tanto, igual lo seguimos viviendo la mayoría de personas en nuestras casas. Entonces, el ejemplo, desperdicio del agua en los hogares, ¿no? ¿Hay desperdicio de agua? No hay desperdicio de agua en los hogares. ¿Qué me dirían ustedes si yo pusiese ahorita un Padlet para tener, por ejemplo, acá entre los 100 y tantos que estamos, si consideramos que no hay o si hay desperdicio, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir a nuestros estudiantes? Porque algunos dirán, no, en mi casa no se desperdicia el agua, ¿no? Otro dirá, en mi casa sí, ¿no? Les pedimos que observen en casa el comportamiento en relación al uso del agua de cada miembro de la familia. ¿Cuántas personas hay en casa? ¿Cuántas personas hay en casa? ¿Cómo usan el agua? Cuando se lavan los dientes, ¿usan el vaso? Los servicios higiénicos en la casa, ¿hay filtración de agua? ¿No? Cuando regamos, inundamos nuestras macetas o las regamos o utilizamos alguna técnica, el lavado de ropa, ¿no? O sea, observar. Miren que aquí la base es la observación. Entonces, también les pedimos que observen no solamente dentro de la casa, sino también que observen a su alrededor. De repente viven en un edificio, en un condominio, los vecinos, que observen también a través de su ventana, ¿no? Cómo es alrededor de su casa, cómo se va dando, para que tengan identificada la situación problemática. Y planteamos la pregunta, ¿será importante el cuidado del agua? ¿No? Entonces, yo les haría esta pregunta a ustedes, a ver, cada uno que me responda. ¿Será importante, respóndase ahí en su cabecita, ¿será importante el cuidado del agua? ¿De verdad importa? ¿Por qué tanto nos dicen que el agua, si yo veo que hay un montón de... Y por último digo, pues yo pago mi recibo de agua, pues si yo pago mi recibo puedo gastarme todo el agua que quiera. ¿Ha escuchado alguna vez esa respuesta en alguna persona cercana o no cercana a nosotros? ¿No? Pero, ¿por qué? ¿Por qué es importante el cuidado del agua? ¿Por qué se habla tanto de esto? De repente donde nosotros vivimos no tenemos un problema de agua, pero tal vez nuestro estudiante que vive en otro distrito que sí tiene ese problema, ¿no? Cuando nosotros vamos aquí nada más a Lurín, el otro día tuve la oportunidad de salir luego de mucho tiempo porque ya han abierto los cementerios y me dirigía allá y veía estos carteles, ¿no? De verdad que los he visto casi por primera vez en algunos casos porque tiempo que no iba por esa ruta. Y decía, ¿no? Este es don Ovidio, tiene 50 años esperando el agua y las fotos de cómo se vivía, ¿no? De cómo tienen que juntar el agua.
Porque claro, en esa zona, que no es lejos, no estamos hablando de otro lugar lejísimos de Lima o del Perú, no tienen agua todavía, ¿se dan cuenta? ¿No? Hay cuantas noticias de lugares cómo se sufre con el tema del agua, que se paga el agua a las cisternas, o sea, no porque yo viva y tenga el servicio potable en casa quiere decir que todos estamos en la misma condición, y eso también es empatía, eso también es comprender al otro, y puede ser que en mi salón de clases yo tenga distintas realidades en relación a este tema, ¿no? Entonces, dice, ¿podemos proponer estrategias para cuidar el agua en nuestra casa? Aquí yo he tratado de centrar todo este ejemplo en la casa, porque a veces decimos, y los chicos podemos analizar, no podemos analizar la realidad externa, pero a veces con todo ese externo tampoco vamos a tener mucha influencia, pero yo en mi casa sí, y tenemos que empezar desde ahí, porque recuerden que nosotros estamos trabajando, formando ciudadanos para este Perú y para el mundo, y el Perú y el mundo no va a cambiar porque yo espere que el otro cambie, va a cambiar cuando yo lo hago, cuando yo tomo decisiones. Entonces, con este ejemplo yo lo que he querido es centrar en eso, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ya? No a mí tengo un vecino al frente que todo el día riega, ya. Pero no voy a trabajar con el vecino, voy a trabajar conmigo y en mi casa. ¿Qué pasa en mi casa y cómo voy atendiendo esta necesidad? Y para eso he observado, ¿no? He observado a todos los miembros con los que convivo en mi hogar. Entonces, todo esto tengo que motivar a mi estudiante para que trabaje, ¿no? Esto es el antes y toda la sensibilidad que tenemos. Durante, vamos a avanzar por favor con la diapositiva. Invitamos a los estudiantes, de nuevo, les recuerdo, fuentes confiables, por ejemplo, las páginas del Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Qué nos dice sobre el tema del agua? Las páginas de Sedapal, de empresas, o sea, todo lo que tenemos, noticias, ¿no? Sobre la situación del agua. Podemos gestionar también charlas con algún experto, ¿no? Algún docente de ciencia y tecnología de la escuela, algún docente de la universidad, algún padre de familia. Yo lo que les puedo recomendar, no solamente en ese tema, en todos los temas, eso también es un punto a favor de la tecnología y de esa virtualidad. Maestros, amigos, no tengan temor, manden los correos, o sea, uno entra a los ministerios, ahí está el correo, googleen, a ver quién sabe sobre el agua, quién es un experto, etcétera, etcétera, y mándenle correos, mire, soy profesora del colegio tal y voy a trabajar con mis niños este tema, ¿podría usted donarme 30 minutos de su tiempo, 20 minutitos para hablar sobre esto y esto? Recuerden lo que hemos visto en la estrategia anterior, puntualicen bien el tema, para que esa persona nos hable sobre eso que nosotros queremos. Miren, lo peor que puede pasar es que no les contesten, o que les contesten y les diga, ay, lo siento, no puedo. Pero ¿y qué tal si por ahí uno de los tantos que he mandado me dice, ya, ok, quedemos en una fecha? Porque hoy en día en la virtualidad esa persona puede conectarse de cualquier lugar del país y del mundo y darnos esos 15, 20 minutos con nuestros estudiantes. ¿Se dan cuenta? Entonces no tengamos temor, gestionemos, los maestros somos líderes, gestionemos. Y así les estamos enseñando a nuestros chicos también a gestionar y a buscar. No hay peor gestión que la que no se hace. Podemos presentar videos de diversas realidades y esto es muy importante porque nuestros chicos, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, tienen que darse cuenta que el Perú no solamente es su casa y su vecindario, que hay muchas realidades, ¿no? En el país en el que nos encontramos, en el mundo también, pero en nuestro país que es tan variado y hay que tomar en cuenta todas estas realidades. Y si yo tengo ciertos privilegios, pues saber apreciar estos privilegios que tengo. Y si yo tengo necesidades, saber que puedo tener decisiones en mi vida que me van a ayudar a salir adelante de estas necesidades que se presentan, ¿no? También podemos investigar qué países han implementado estrategias de riego, de recolección de agua, ¿no? Antes a veces en presencialidad uno se iba a las granjas interactivas, donde te mostraban los sistemas de riego por goteo, por aspersión, ¿no? A veces uno piensa solo, regar es agarrar mi manguera y regar, ¿no? Hay otras formas de riego. Estos jardines verticales, por ejemplo, todas estas experiencias. Entonces, hay que mostrar todo esto que tenemos. Continuemos, por favor. En base a todo esto que estamos conversando, nosotros vamos a plantearnos, para que los chicos puedan elaborar su pronunciamiento, porque en eso estamos, estas preguntas. ¿Cuál es la situación problemática actual, por ejemplo, de este tema del agua?
cuál es la situación problemática actual. O sea, en este momento, agosto 2021, que nos encontramos en este momento, agosto 2021, en aislamiento, en pandemia, con todo esto que vivimos actualmente. ¿Cuáles son las causas y cómo podemos ayudar a solucionar esta situación? Miren que este ejercicio que lo estamos haciendo ahora por el tema del pronunciamiento y del agua, qué importante es para tenerla como estrategia en la vida misma. Porque en la vida, niños, jóvenes, adultos, todos tenemos un problema. Pero podemos quedarnos dando vueltas en el problema y no buscar la solución. Pero si es un problema es porque tiene una solución. Pero para encontrar la solución yo debo encontrar las causas, ¿no? Las causas. Cuando identifico y soy capaz de identificar las causas, puedo encontrarle soluciones, porque las soluciones tampoco son ideas que salen al viento, sino que se fundamentan en la causa, el origen del problema. Entonces, esta estrategia con estas 3 preguntas no solo nos sirve para los pronunciamientos, en realidad nos sirve para muchos aspectos de la vida que hay que enseñarles a los estudiantes a trabajar, ¿no? A trabajar, porque si no vamos a tener adultos que, como dice el refrán, se ahogan en un vaso con agua o piensan que su problema es el mayor y el peor del mundo, cuando basta con que mire a la derecha o a la izquierda y me dé cuenta que hay problemas mayores de otras personas y que lo están sorteando mejor que nosotros inclusive, ¿no? Continuamos. Entonces, como ya me hice estas preguntas de cuál es la situación problemática, cuáles son las causas y cómo puedo solucionarlo, voy a preparar mi pronunciamiento. Entonces, preparo mi pronunciamiento, le propongo a los chicos que preparemos un texto oral que está dirigido a los estudiantes, que puede ser de mi propio salón, de otros salones, en donde yo manifieste, ¿no?, mi posición a favor del cuidado del agua. Y tengo que persuadirlos a ellos. Entonces, acá es muy importante que el pronunciamiento tiene esta intención, persuadir al otro para que mejore sus actitudes en este momento. ¿De acuerdo? El pronunciamiento sí tiene una intención de persuadir en la otra persona. Es un texto argumentativo, pues, ¿sí? Entonces, se sugiere este esquema. ¿Qué queremos decir? ¿Para qué queremos decirlo? ¿Y qué ideas nos sirven de apoyo o fundamento? Entonces, ¿qué queremos decir? Manifestarnos a favor de la necesidad de cuidar el agua. ¿Para qué? Para que nuestros compañeros de la escuela aprendan a usar el agua de manera eficaz. ¿Qué ideas me sirven de fundamento? Que el agua es un recurso natural que escasea en el mundo y que el costo del consumo es elevado, ¿no? Es elevado. Y podemos partir inclusive desde que los chicos busquen el recibo de agua de sus casas y lo aprendan a leer, porque a veces los padres de familia no queremos que los chicos, los niños estén relacionados a ciertos temas familiares como los gastos, etcétera. Ellos piensan pues que el agua, como sale del caño, no hay ningún costo ni de producción ni de uso, y todo lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que hacerlos partícipes de todas estas actividades. Luego de que yo estoy preparando mi pronunciamiento con esas 3 preguntas, qué quiero decir, para qué lo voy a decir y qué ideas me sirven para apoyarlo, voy a adecuar mi pronunciamiento. Pasamos, por favor. Voy a adecuarlo, ¿no? Y le voy a pedir a mis estudiantes que en grupos conversen sobre cómo debería ser el pronunciamiento, ¿no? Que sería como una especie de ensayo, ¿no? Para que los chicos vayan dando aportes también y decirle, mira, mejor esta idea, la ajustas acá, complétala con esto, etcétera. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a adecuar ese pronunciamiento? Primero voy a saludar al público, buscando entablar un contacto a través del tono de voz y la mirada. Eso es muy importante, ¿no? Yo tengo que hacer contacto con mi público, ¿ok? Luego de eso expondré acerca de lo que pasa en relación al uso del agua en mi contexto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación? Ahora, en esta exposición puedo partir de una imagen fuerte, una imagen que haga este contacto, ¿no? Ahí vienen los recursos de lo que hemos hablado antes también, ¿no? Daremos ideas que fundamenten nuestra posición y las explicaremos bien. La recomendación en los PPTs también es no tanta información, de repente como la que tenemos acá, sino ideas que se vayan soltando y que vayan teniendo impacto, ¿no? Empleamos un vocabulario formal de acuerdo al público. Recuerden que el pronunciamiento es un texto formal. Empleamos recursos, ¿no?, para presentar ideas, como un PPT, como un video. Y finalmente cerramos con una conclusión.
Y esa conclusión tiene que ser convincente, ¿no? Esa conclusión tiene que mover a mi público, mover a las masas, tocar la sensibilidad, ¿no? Si yo estoy hablando del tema del agua, ellos tienen que entender que si seguimos así, dentro de poco nos vamos a quedar sin agua. De repente yo ya le pasé un video, una situación real de cómo es un país que vive cuidando el agua al máximo. Entonces tiene que entender que yo ya no puedo seguir bañándome 5 minutos, ¿no? Como si yo tuviese yo pues el cabello, ¿no? de 3 metros y me demore tanto en lavarlo. No, o sea, no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros los peruanos somos pues expertos en demorarnos en la ducha, ¿no? Entonces, no, tengo que cambiar ciertos paradigmas y formas que tengo, ¿sí? Entonces, esa conclusión tiene que ser así, tiene que remecer a mi público para que de verdad mi público, o sea, tiene razón y yo logre que cambien ese chip en la cabeza con mi pronunciamiento y logre un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud. Entonces, definitivamente en este ejemplo tenemos que lograr que ese cambio de actitud sea en la misma casa, ¿no? Que a veces es lo más difícil, convencer a los que están más cerca de nosotros. Por eso un viejo refrán dice, ¿no? A veces lucero de la calle y candil de la casa, ¿no? Porque a veces dentro de nuestro propio núcleo más cercano es lo más complicado, ¿no? Pero es un reto que debemos nosotros enfrentar y salir airosos. Finalmente, luego que ya tengo mi discurso, y definitivamente ese discurso los chicos lo pueden hacer igual sincrónico, lo pueden grabar también para mandarlo, voy a realizar una reflexión. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esa reflexión tengo que evaluar y propiciar la autoevaluación, ¿no? Miren que siempre yo les estoy mencionando en las estrategias la autoevaluación, porque es importante que los estudiantes se den cuenta que hicieron bien, que tienen que ajustar o reajustar, ¿no? Y la evaluación no es para una calificación, sino es para darse cuenta que también lo he hecho, que debo mejorar y obvio, en algún momento esto arrojará también alguna evaluación que me va a servir de insumo como maestro para una calificación, pero ese no es el objetivo final, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos les sugiero yo evaluar? No es el único instrumento que puede existir y que yo puedo usarlo, yo puedo ir adecuando los instrumentos según mi contexto. Fuimos participativos y respetuosos ante la persona invitada, por ejemplo, si hubo un invitado aquí o si yo estuve de auditorio. Nos involucramos en la elaboración del pronunciamiento, porque el pronunciamiento puede hacerlo a título personal o también pueden trabajarlo en grupo, ¿sí? La organizamos con orden las ideas del pronunciamiento. Las ideas fundamentaron nuestra posición, fueron explicadas con amplitud, o sea, se hubo una explicación y obviamente en esta explicación viene lo que hemos visto antes con la exposición, ¿no? Con fuentes que respalden, con una redacción adecuada también. Evitamos las muletillas y las expresiones de relleno, ¿no? Practicamos las normas de cortesía al escuchar y al hacerme escuchar, ¿no? Que estamos nosotros dentro de la competencia de oralidad. Entonces, esa estrategia de pronunciamiento a mí me gustó mucho, por eso la traje hoy, porque debemos partir de situaciones cotidianas, ¿no? Cotidianas para la familia, para la localidad cercana, porque implica reflexionar, tomar una postura y buscar que el otro me escuche, se mueva, se convenza y también haga algo junto conmigo, porque eso es muy importante. Nosotros, como les vuelvo a decir, formamos ciudadanos y tenemos que ser ciudadanos vivos, activos, que también tomemos posturas, tomemos partidos, hagamos que nuestra voz se escuche. Entonces, en todas estas estrategias que hemos visto hoy, que vimos también el martes pasado, es muy importante y yo me quedaría con la importancia de nuestra competencia de oralidad, que es el saber escuchar, porque yo creo que la persona que tenga mejor desarrollada esa competencia no es la que hable mejor, creo que es la que sabe escuchar mejor y en base a lo que escucha elaborar un buen discurso. Y ese discurso con todas las características que hemos podido ver. Entonces,
hemos terminado esta tercera estrategia, que espero que esas 3 les hayan gustado, sean aplicables, las puedan aplicar y luego nos comenten cómo les fue, cómo las adecuaron también. Y tenemos ahora esta última rueda de preguntas, Mari, para poder atender a los maestros. Sí, Karen va a continuar. Karencita. Sí, Lili, bueno, todos los comentarios muy positivos, están contentísimos los maestros por las estrategias que has brindado y además de ello las recomendaciones que les estás dando en cada una de ellas. Por ejemplo, la profesora Giovanna Horna nos comenta que es importante que los niños se puedan expresar, ¿no? Dar ese espacio para que los niños se puedan expresar, y si lo practicamos desde pequeños, ya cuando ellos salen de la primaria, se puede apreciar cómo es que han logrado estas competencias. Quizás de repente algunos maestros están con esa idea, ¿no?, de que se va a lograr en el mismo grado. Probablemente no es así, porque sabemos que estamos avanzando a través de ciclos, los niños atraviesan y quizás no se logre en un grado, pero se complementa en el grado siguiente, ¿no? Quizás puedas dar alguna recomendación para los maestros en base a esto. Sí, qué interesante lo que tú mencionas, Karen. Miren que nosotros podemos decir, ay, pero que el área de comunicación solo tiene esas 3 competencias, y ni siquiera desde 3 añitos, ¿ah? Desde creo que desde los 6 meses que estamos ya un poco dentro de la formalidad de la educación, se dan estas competencias, y sí se dan y se trabajan, y yo me debería decir que definitivamente ni siquiera concluyen con la educación básica regular, sino que continúan y son necesarias a lo largo de toda la vida. Se expresa, lee, produce textos, ¿no? Y lo vamos complementando todo el tiempo, ¿no? Quienes habla, yo tengo 20 y tantos años de maestra, pero cada vez que yo me enfrento a un público en presencial, en virtual, para mí es un nuevo reto, es de seguir desarrollando mi estrategia, seguir complementándola, ¿se dan cuenta? Y me siento cómoda con ustedes dentro del grupo de maestros, pero de repente si me enfrento a otro contexto o a un discurso distinto, también me trabo, también dudo, ¿se dan cuenta? Porque se va dando y se va desarrollando siempre, siempre, siempre. Cada vez vamos mejorando, vamos puliendo nuestras competencias. Entonces, en oral, desde ese niño que empieza luego del balbuceo y que ya es capaz de articular palabras, las maestras de primaria, los primeros grados, lo tienen más claro, ¿no? Las famosas trabadas y todo lo demás, ¿no? Cuando al inicio está exponiendo y en vez de decir globo, dice lobo, nosotros hoy, pero ya pasó al otro año y ahora sí, lobo y más formal y se para bien y vemos que ya va lento y que no me expone hablando rapidísimo. Sí, profesora, yo lo que quiero decirlo. Entonces, no, por favor, o sea, vemos cómo ha ido trabajando y mejorando esa competencia, ¿no? Entonces, este es un trabajo que hay que hacer. La gota labra la piedra. Hay que hacerlo día a día y siempre. Lo que yo sí les puedo decir, queridos maestros, porque a veces la competencia oral la damos por sentada, ¿no? Decimos, pero si los chicos hablan, todo el día hablan, entonces ya está la competencia oral. No, hay que trabajarla. Y también a veces los padres de familia que no son maestros y no tienen por qué saber, cuando veían las hojas en blanco del cuaderno, ¿no? ¿Pero qué se estaba haciendo? No, hemos estado hablando nomás, mamá. ¿Y eso nomás hacen en el colegio? Entonces hay que explicarles a los padres de familia, sí, hemos estado preparando el discurso, o sea, y nos lo hemos pasado todo un mes trabajando el discurso, porque para ese discurso tuvieron que leer, que elaborar esquemas, que organizar. Luego tuvieron que aprender a escuchar con paciencia, porque si tengo 30 alumnos, tengo que escuchar a mis 30 alumnos en el discurso, pues. Pero jamás hagan que en una clase pasen los 30, porque así no los van a escuchar ni los alumnos ni ustedes. Es mentira. Trabajemos ya luego 5, 3 alumnos cada clase mientras vamos avanzando los otros temas y así, porque todos merecen tener pues la emoción del interés y el impacto. Es la recomendación que les puedo dar, pero las competencias no se terminan ni en un solo año ni en un solo ciclo. Se van trabajando y van subiendo en grado de exigencia, porque mi pronunciamiento que hace mi alumno de 6º grado no va a ser el mismo pronunciamiento cuando este alumno esté en 2º, en 4º o en 5º de secundaria. Definitivamente el tema, ¿no? Lo que yo le voy a pedir en el tema nada más, ya tengo unos niveles de exigencia distintos, por más que la estrategia sea la misma.
Excelente, Liliana, lo que nos has mencionado, y voy a hacer hincapié en lo que mencionas, ¿no? Respecto a que si es un grupo grande es muy difícil que todos participen, y más ahora que estamos en la virtualidad, sí es importante que los maestros puedan tomar en cuenta esta recomendación al momento de organizar sus grupos de trabajo, ¿no? Si es que tienen la posibilidad de una plataforma sincrónica con sus estudiantes, sería lo más propicio que puedan armar grupos pequeños para poder dar el espacio que estos niños se puedan comunicar, se puedan expresar, ¿no? Sí. También, bueno, nos están felicitando a todos en el chat por la ponencia, las maestras muy comprometidas y animadas en poner en práctica las estrategias brindadas, Liliana. En verdad están felicitándote, están muy contentos por ello. Tenemos comentarios muy positivos. Una última recomendación que tú le quisieras dar, ya, bueno, tomando en cuenta todas las estrategias que nos has presentado, de repente algunos tips claves para que los maestros se queden con eso, Lili. Bien, como tip clave que lo que yo le podría dar a los maestros es que no tengan temor y se arriesguen, en presencial o en virtualidad. Como dice, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Entonces, en este caso lo cambiaríamos a que sea, no hay peor clase que la que no se da. Así que tenemos que arriesgarnos y busquen ayudas. Y yo estoy convencida, en este contexto virtual, no tengamos miedo a hacer contactos, a que los chicos también aprendan a gestionar y a buscar, ¿no? Buscar modelos. De repente yo quiero hacer mi exposición sobre el fútbol, porque hay un chico que amante del fútbol, le interesa. Yo tengo que decirle, escríbele, mándale en el Instagram de Farfán, de Guerrero, escríbele, de repente te contesta, ¿por qué no? Animémoslo, porque a veces antes de empezar, ¿no? La gestión ya estamos, ay, no, pero mandémonos. Y eso hay que enseñarle a los chicos. Y en expresión oral, otra recomendación que puedo darles es, no hay palabra mala. No existen palabras malas en el lenguaje. Lo que tienen que entender los chicos es que ellos tienen que aprender a manejar todos los discursos, ¿sí? La adecuación. Si le gusta hablar con jergas, perfecto. En el grupo donde lo entiendan, que hable así, pero no va a poder vivir hablando así el resto de su vida. No. Entonces tiene que aprender a usar el lenguaje en las distintas maneras, porque el lenguaje lo va a ayudar en la vida, ¿no? En estos que hablábamos de la tecnología y los TikToks, a mí uno de los TikToks que me divierte mucho son esos que salen de de estos que hacen los monólogos, ¿no? Cuando hablan de las mamás o de la generación de los 80, esos me hacen reír mucho a mí, ¿no? Entonces, decirles, mira, como esta persona se gana la vida hablando, contando historias, ¿no? No le gustará el narrador de cuentos, pero le gustará el TikTok que cuenta historias y que hace reír. Se gana la vida contando historias. ¿Por qué? Porque hace un buen uso de su competencia, se expresa. Tú también puedes ganarte la vida así, ¿no? Entonces busquemos todos esos ejemplos que a los chicos les gusta, motivemos esa curiosidad, y los maestros también debemos ser buenos referentes. Entonces cuidar también nuestro discurso, buscar información, leer, no nos cansemos nunca de aprender. Bueno, yo con este grupo estoy segura que eso, ya al estar aquí, demuestra toda esa intención. Y hay también que ser nosotros buenos referentes, porque en nuestro grupo de maestros de escuela siempre vamos a encontrar ahí, ¿no? Ay, pero ¿para qué? Ay, entonces nosotros tenemos que ser buenos marqueteros de nuestra carrera. Sí, ¿para qué? Para aprender más, anímate. Como se contagia el desaliento, también se contagia el aliento. Y nosotros, ustedes que están aquí, tienen que ser esos que contagian el aliento, las ganas, porque somos maestros felices que nos gusta nuestra profesión, ¿no? Y eso, tenemos que ser así, felices de lo que somos. Eso es lo que yo finalmente me atrevo a recomendarles. Y bueno, yo feliz de haber compartido estas dos fechas con ustedes. Muchas gracias a Logel 3 que me ha invitado para estar esta tarde con ustedes. Gracias, Lili. Más bien nosotras estamos muy agradecidas, todo el OGEL, el área de AGEBRE,
las maestras de nuestro UGEL, y no solamente del UGEL, sino también del interior del país y de otros países vecinos que también nos acompañan. Estamos muy agradecidos de haber contado con tu presencia en estas 2 fechas. Nos ha enriquecido mucho lo que nos has compartido, y lo mejor de todo es que las maestras se van muy fortalecidas y entusiasmadas de poner en práctica todo lo abordado en estas 2 fechas que hemos tenido con nosotros. Mari, creo que las últimas palabras ya para ir cerrando. Sí, no me queda también que más que agradecerte, Lili, por esa, digamos, ese desprendimiento de poder brindar todos tus conocimientos, tu experiencia, que ha sido muy enriquecedora en estas 2 semanas, y que también los maestros nos manifiestan acá por el chat del Facebook que están muy, muy agradecidos y que les está siendo muy útil, ¿no? Maestros que, como sabes, pues no solamente son de nuestro UGEL, hoy hemos visto casi ya ahora al final, se han animado a notar que están conectados desde Piura, están conectados de Chiclayo, ¿no? De Tarapoto, también varios desde La Libertad, de Ascope. Entonces, maestros de todo el país que de verdad se conectan con nosotros, a los cuales también les estamos agradecidos por su preferencia, que sigan acompañándonos, porque eso es también parte de la tarea que como educadores y especialistas en este caso de la UGEL 03 tenemos, ¿no? Poder brindar este tipo de asesoramiento a través de ustedes, que son ponentes con tanta experiencia, con tanto conocimiento, que puede, digamos, compartir todo lo que conoce para poder ser aprovechada por todos los maestros. Y Karen, y también Lili, comentarles que justamente a raíz de lo que tú estabas comentando, Lili, todas estas estrategias que se han visto en estas 2 semanas, justamente para la siguiente semana vamos a poder observar cómo es que cómo se pueden estar insertando estas estrategias en las experiencias de aprendizaje que estamos ya trabajando nosotros también desde esta propuesta de Aprendo en Casa. Así es que les invitamos a que no se pierdan la próxima semana. Vamos a tener 2 invitadas muy especiales que nos van a comentar cómo es que se lleva a la práctica el usar estas estrategias, y vamos a poder aprender también con ellos, y vamos a escucharlas, cuáles han sido sus experiencias, y vamos a aprender también mucho, como lo hemos estado haciendo estas 2 semanas. Creo que no queda más que despedirnos. Despedirnos y agradecer a todos los profesores, directores que también nos están acompañando de nuestra UGEL, a todos los maestros y maestros. Muchísimas gracias por participar en esta tarde. Sigan cuidándose. Así es. Gracias, hasta luego. Gracias.